Muy buenos días a todos, mis hermanos. Es un placer, un gozo estar nuevamente congregados en este lugar. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. El día de hoy vamos a concluir el análisis de los versos 21 al 26. Mateo, capítulo 5. Y hoy vamos a concluir el examen de los versos 21 al 26 que inició hace 2 semanas atrás. Dice así la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Y damos la bendición de nuestro Señor en este momento. Padre Celestial, es un gran privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad aleccionadora cuando abrimos tu palabra y la enseñamos. Es una tarea para la que nadie es suficiente. Por eso rogamos el auxilio de tu Espíritu Santo. Que tu poder se manifieste tanto en la enseñanza como en la recepción de tu palabra. Ruego por aquellos que me escuchan y aún no tienen una relación personal contigo, Señor. Oro para que el resultado sea su salvación. Señor, sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Señor, la predicación de tu palabra tiene tus propósitos ordenados para tu pueblo. Por eso pedimos, Señor, que alimentes a tus ovejas, que laves a tu pueblo con el agua pura de tu palabra, que nos santifiques y que nos continúes moldeando cada día más a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, que tu palabra predicada haga su obra en medio de nosotros. Señor, que podamos decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Y Señor, sabemos que nos bendecirás en esta próxima hora de una manera que trascienda nuestras limitaciones humanas. Y que, Señor, cuando salgamos de este lugar, lo hagamos dándote alabanzas y gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Jesús, el más grande predicador que ha existido en la historia, usa en este pasaje una ilustración, usa un ejemplo. Y el ejemplo es un adorador que ha entrado al templo con su ofrenda atravesando todos los atrios. Recuerda el contexto en el cual Jesús está hablando, ¿cierto? Está hablando en la comunidad judía, está hablando dentro de Israel. Y aquí vemos un adorador que ha ido a adorar según la costumbre de aquel momento. Ha ido a llevar su ofrenda al templo. Y este hombre ha atravesado todos los atrios, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres,
y el atrio de los hombres, hasta que finalmente llega al umbral del último atrio en el templo, que era el atrio de los sacerdotes, en el que solamente ellos podían llegar, solamente ellos podían acceder a oficiar en aquel lugar. Y el adorador está a punto de entregar el animal que será sacrificado en su lugar. Sus manos están puestas y presionadas sobre la cabeza del animal, porque esa era la costumbre mediante la cual se transmitía la culpa del que ofrecía al animal que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Y de repente, este adorador recuerda que su hermano tiene algo en su contra. Que un hermano tiene algo en su contra. Ahora, ¿qué debería hacer? Debería ofrecer el sacrificio y después ir a reconciliarse con su hermano. ¿Qué debemos hacer nosotros en la misma circunstancia? Hemos venido a adorar junto a nuestro Dios, a rendirle culto a nuestro Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros si estando en el culto recordamos que alguien tiene algo en nuestra contra? ¿Podemos dejar el asunto para después? ¿Debemos seguir adorando y dejar ese asunto para otro día? ¿Sabe? Estoy seguro que esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy, esta enseñanza del Señor Jesucristo, hará que muchas veces cambiemos, muchos de nosotros cambiemos la respuesta que hemos dado a estas preguntas. Les recuerdo que Jesús contrasta aquí dos interpretaciones diferentes del sexto mandamiento. Jesús aquí contrasta dos interpretaciones diferentes del sexto mandamiento. El mandamiento que nos prohíbe matar, ¿ok? ¿Y cuáles son las interpretaciones? Bueno, la primera semana vimos que la primera es la falsa interpretación tradicional, o sea, la interpretación de los rabinos y de los fariseos, que decían que el sexto mandamiento simplemente limitaba el acto mismo de matar y que la condena sería ser obviamente acusados y llevados a los tribunales y allí recibirían una condena. Ese es el límite que ellos ponían, ¿verdad? Pero Jesús empieza a dar la fiel interpretación teológica en los versos 22 al 26. Y ahora aquí Jesús va a explicarnos cómo el sexto mandamiento regula nuestra relación, y es lo que vimos la semana pasada con nuestros hermanos, ¿verdad? Donde Jesús nos enseñó que no solamente matar, sino que enojarse con un hermano y hablarle de manera inapropiada, ofensiva, hiriente, es considerado delante de Dios como el mismo acto de asesinar. Y hoy vamos a ver cómo el sexto mandamiento también regula nuestra relación con Dios en los versos 23 y 24 y con nuestros adversarios en los versos 25 y 26. Vamos a empezar a ver cómo el sexto mandamiento regula nuestra relación con Dios. Fíjense, Jesús nos muestra aquí cómo los pecados del enojo y el odio, la ira, afectan nuestra relación con Dios. Vamos a volver a leer estos versos. Dice el verso 23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe? La expresión por tanto nos indica que en este verso Jesús empieza a dar la conclusión práctica de lo que enseñó en el verso 22. En el verso 22 nos enseñó que el enojo y las palabras ofensivas son delante de Dios similares al homicidio. Ya empieza a explicarnos las consecuencias prácticas que tiene esto, ¿verdad? Jesús nos explica ahora cómo el alcance ético del sexto mandamiento no se limita solamente al acto de asesinar a una persona, sino que también nos enseña que hay una serie de manifestaciones pecaminosas, de actitudes pecaminosas en nuestros corazones, como son
el enojo y la ira, que son actitudes previas al asesinato. O sea, son las actitudes que conducen o que pueden conducir a una persona incluso a matar. ¿Ok? O sea, en un momento de ira y enojo desmedido, una persona puede llegar a matar a otra. Y el punto de Jesús aquí, amado hermano, es que nosotros los creyentes debemos prevenir y refrenar esas actitudes pecaminosas. ¿Ok? Esas actitudes que pueden llevarnos, a arrastrarnos a quebrantar el sexto mandamiento. Pero no solamente que nosotros debemos tratar de prevenir y refrenar esas actitudes en nuestros corazones, sino que la enseñanza de Jesús también indica que nosotros debemos ayudar incluso a nuestros hermanos que son quizás más inmaduros o más débiles en la fe, como usted quiera decirle, también para que ellos también puedan prevenirlas. O sea, Jesús está viendo aquí no solamente por el bien de cada uno de nosotros, sino que nosotros debemos tener en cuenta el bienestar espiritual incluso de nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo puedo yo prevenir que un hermano pueda llegar a quebrantar el sexto mandamiento? ¿Qué puedo hacer, verdad? ¿Qué debo hacer? Fíjense lo que dice Jesús. Si estás presentando tu ofrenda en el altar. O sea, aquí regreso al adorador del principio, ¿verdad? Aquella persona que trajo su ofrenda con el propósito de, obviamente, ese sacrificio fuera ofrecido en su nombre. Trae una ofrenda al altar. Recuerde, tenemos que ver esto primero en el contexto en que Jesús lo enseñó. Aquí los judíos adoraban en el templo, ¿ok? Y Dios había instituido una serie de sacrificios que servían como sustituto de la persona cuando cometía pecado. Bien. Ahora, ¿cuál era el propósito de los sacrificios y las ofrendas? ¿Para qué se ofrecían los sacrificios y las ofrendas? Bueno, cuando una persona pecaba, su comunión con Dios se interrumpía de inmediato. El pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Los sacrificios y las ofrendas tenían el propósito de cubrir los pecados conocidos y desconocidos y de restablecer la comunión entre el Dios Santo y ese pecador. Ese era el propósito de los sacrificios y las ofrendas. O sea, el adorador llevaba el sacrificio para que a través de ese sacrificio la culpa de su pecado fuera puesta en ese animal y él fuera perdonado. ¿Ok? Y de esa manera pudiera tener comunión con Dios. De esa manera el adorador pudiera tener comunión plena con Dios. Ahora, esto es importante, amado hermano. La falsa interpretación de la tradición rabínica solamente reconocía el pecado en la parte externa. O sea, para ellos simplemente, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, para ellos simplemente el pecado era la acción, en este caso de matar a la persona. ¿Ok? Pero una persona, por ejemplo, que estaba enojada o que había hecho palabras ofensivas, no las consideraban verdaderos pecados. Ahora Jesús explica aquí que el enojo y la ira, el odio y las palabras ofensivas eran actitudes pecaminosas que conducen a las personas al asesinato. Y lo que Jesús nos está enseñando es cómo prevenirlo, no solamente nosotros mismos, sino cómo prevenirlo también en nuestros hermanos. El punto que Jesús está haciendo aquí, amado hermano, es que la ley de Dios incluye la actitud en el corazón hacia los demás. No solamente lo que hacemos, sino la actitud de nuestro corazón. La razón por la que hacemos las cosas. O sea, detrás de todo lo que hacemos hay razones, hay motivaciones,
hay deseos. Y lo que Dios mira es el corazón nuestro y no solamente la acción, sino la motivación de esa acción. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 13, 8 al 10. En Romanos 13, 8 al 10, el apóstol Pablo dice, no deban nada a nadie, o no deban a nadie nada, ¿ok? Sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo, note lo que dice a continuación, ha cumplido la ley. ¿Se da cuenta? O sea, todos los mandamientos de la ley moral se resumían en dos actos. El primero era amar a Dios y el segundo era amar al prójimo. En otras palabras, el cumplimiento de la ley es amar. Cuando amo a Dios y amo a mi prójimo, estoy cumpliendo la ley, ¿verdad? Y note que Pablo en el verso 9 precisamente usa eso como ejemplo, ¿verdad? Dice, porque esto, no cometerás adulterio. Nota el segundo, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nota el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor, nuevamente se repite la expresión, es el cumplimiento de la ley. Fíjense, esto es importante, amor hermano. Debemos amar a nuestros hermanos. No es una opción, tenemos un mandato, ¿ok? Es un mandato del Señor. Debemos amar a nuestros hermanos. Y recordemos, Jesús se está enfocando aquí particularmente en el odio, el enojo, la ira en el corazón nuestro. Bien. Cuando estamos tan enojados que estamos incluso deseando hacer daño a esa persona, incluso llegar a matarlo. Si odiamos a alguna persona, esa actitud ante los ojos de Dios es un equivalente al homicidio. ¿Ok? Y es una violación del mandamiento de que amemos a nuestro prójimo. Por tanto, dice Jesús, si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y fíjense, la expresión tiene algo es sumamente ambigua, es deliberadamente ambigua. ¿Por qué? Porque lo mismo puede significar que la persona tuviera una queja real o justa en contra nuestra. O sea, puede ser que nosotros hayamos dicho algo o hecho algo que a esta persona lo haya ofendido o no le haya agradado. Bien. Pero también podría ser que esa persona simplemente estuviera enojada o te odiara o nos odiara sin una razón válida. Simplemente porque tú no le agradas. Puede ser cualquiera de las dos opciones. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero que usted entienda es que puede ser que usted no tenga nada contra esa persona, no tenga ningún sentimiento de malestar o odio o rechazo contra esa persona, y que incluso usted o yo consideremos que no hemos hecho nada que lo ofenda. ¿Bien? O sea, aún yo puedo pensar, bueno, yo no hice nada que lo ofendiera. Yo no veo que haya hecho nada. Voy a revisar mi pasado y cuando analizo mi pasado no me doy cuenta de que haya hecho algo que lo ofenda. Pero el punto que Jesús está haciendo, y este es el centro de su enseñanza, y créanme que es una enseñanza que creo que a todos nos llega muy profundo, ¿verdad? Dice, si somos conscientes de que esa persona está enojada con nosotros, si yo soy consciente de que esa persona
que una persona está enojada conmigo y que me odia. Y ahora vamos a prestar atención a lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Cristo nos explica ahora lo que debemos hacer en esta clase de situaciones de conflicto personal. ¿Qué debo hacer? Note cuál es su mandato, verso 24. Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. O sea, note lo que le dice al adorador. ¿Ok? En lugar de ofrecer tu ofrenda, primero sal del templo, ve, busca a tu hermano hasta que lo encuentres e intenta reconciliarte con esa persona. Haz todo lo posible por reconciliarte con esa persona. O sea, note que el Señor le dice aquí al creyente que es la causa de la ofensa. O sea, la persona que es la causa de la ofensa, sea real o imaginaria. Bien, a que tome la iniciativa de ir y buscar e intentar reconciliarse con la persona ofendida. Ahora, vuelvo al contexto nuestro, ¿verdad? O sea, Jesús le está hablando aquí a una persona que estaba en el templo judío, un adorador que llevaba una ofrenda al altar y todo lo demás. Usted y yo venimos a adorar a Dios, venimos a ofrecerle nuestra ofrenda a Dios, venimos a ofrecerle, obviamente, sabemos que nosotros no traemos una ofrenda física, no traemos un animal para ser sacrificado en nuestro lugar, pero venimos a ofrendarle a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Venimos a adorarle en espíritu y en verdad, como dice Jesús en Juan capítulo 3, ¿verdad? Entonces, para que Dios reciba nuestra adoración, tiene que ser hecha con la actitud correcta y de la manera correcta. Si usted y yo hemos venido a adorar hoy, bien, y en nuestra mente ahora recordamos que alguien tiene algo en nuestra contra que deberíamos hacer. Bueno, si estamos en el culto y de repente recordamos que alguien tiene algo en nuestra contra, una queja en contra nuestra, deberíamos salir y ir y hacer todo lo posible por reconciliarnos con esa persona. El punto dice, ni siquiera esperes terminar el culto. O sea, ve ipso facto, ve de inmediato, ve al instante, en este mismo instante, y pídele perdón a esa persona. Aun cuando tú no hayas hecho nada. ¿Sabe? Y tristemente yo conozco personas que dicen, perdonarlo, si lo que quiero es matarlo, no lo voy a perdonar. No lo voy a perdonar. Lo que realmente me gustaría hacer es desquitarme lo que me ha hecho. O en fin, lo que sea. Voy a recordar simplemente lo que dijo el apóstol Juan. Primera de Juan 4, 20 y 21. Primera de Juan 4, 20 y 21. Y sabe, yo he visto eso muchas veces. Personas que simplemente no quieren reconciliarse. ¿Ok? No hay manera. Primera de Juan 4, 20 y 21 dice la palabra de Dios. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, note lo que dice a continuación. ¿Qué es? Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Ve a continuación. Y este mandamiento tenemos de él. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es esto? Por tanto, esto no es opcional, hermano. Entendamos esto. No es opción para usted y para mí. Es un mandamiento de Dios. Tenemos solamente dos opciones. O lo obedecemos o lo desobedecemos. Y este mandamiento tenemos de él.
El que ama a Dios, ¿qué cosa? Ame también a su hermano. O sea, no importa cuán difícil te resulte, no importa lo que tú creas que te haya hecho, no importa si tú amas a Dios, debes amar a tu hermano. Debes ser paciente con tu hermano. Debes ser misericordioso con tu hermano. ¿Ok? Porque uno no puede amar a Dios sin primero amar a los hermanos. Si no ama a los hermanos. Aquel que dice amar a Dios, sabemos que está mintiendo cuando con sus acciones muestra que odia, que desprecia a su hermano de tal manera tan profundo que no está dispuesto a perdonarle su falta. La falta de perdón indica, en el mejor de los casos, un corazón alejado de Dios, y en el peor de los casos, un corazón que no conoce a Dios. Jesús enfatiza que debíamos buscar la reconciliación de inmediato, hoy mismo. ¿Por qué? Porque mañana podría ser demasiado tarde. Mañana podría ser demasiado tarde. Y el punto de Jesús aquí es muy sencillo, muy claro. Recuerde, Jesús está diciendo aquí cómo el sexto mandamiento regula nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y el punto de Jesús es muy sencillo. Nuestra adoración, escuche bien hermano, nuestra adoración, nuestro culto a Dios es solo una farsa si sabemos que alguien tiene algo en contra nuestra y no buscamos reconciliarnos con esa persona. Ahora, ojo, algo muy importante. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. Ninguno de nosotros puede cambiar el corazón de otra persona. Ninguno de nosotros puede cambiar la actitud de otra persona. Por tanto, no podemos garantizar que realmente podamos llegar a reconciliarnos con esa persona y pueda llegar a haber un acuerdo. Pero sí, debemos hacer todo lo posible, como nos exhortó el apóstol Pablo en Romanos 12 y 18 dice, Romanos 12 y 18 dice, si es posible, nota a continuación, en cuanto de ustedes dependa, o sea, nosotros debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos, en nuestro poder, a nuestro alcance, ¿ok? Debemos hacer el máximo de esfuerzo, ¿bien? Estén en paz con todos los hombres. Ahora, hay algo que quiero que usted medite y entienda muy bien, y es que nosotros no somos responsables de lo que otros hacen. En otras palabras, usted no es responsable cuando alguien hace algo en su contra, alguien lo ofende, alguien lo ataca. Usted no es responsable de lo que otras personas hacen, pero de lo que sí somos responsables es la manera en que nosotros respondemos a esos ataques, a esas ofensas. ¿Verdad? Somos responsables de eso. Y el mandamiento de no matar implica, según Jesús, que debemos hacer todo lo posible por intentar reconciliarnos con el hermano que tiene algo en contra nuestra. Y que debemos hacerlo antes de adorar en el culto, antes de participar de la cena del Señor. Porque si no, nuestra adoración es inaceptable para Dios y participaríamos de la cena indignamente. Bien. Recuerde que el objetivo de Jesús aquí no es solamente prevenir que nosotros violemos el sexto mandamiento, que lleguemos a odiar o a intentar ofender a una persona o incluso llegar a matarla, sino que nosotros como pueblo de Dios nos protejamos mutuamente al ayudar a nuestros hermanos a prevenir el enojo, la ira, que puede llevarlos también a ellos a quebrantar
el espíritu de la ley. ¿Sabe? Un expositor hizo una pregunta aquí que me llamó la atención. Dice, ¿cuántas de nuestras iglesias quedarían o deberían quedar vacías temporalmente si estos mandamientos se tomaran en serio? Conozco líderes, gente que son ancianos de iglesia, predicando y que están enojados con otros hermanos y que no han sido capaces de pedir perdón y humillarse, porque son tan soberbios que creen que tienen razón. Y empecé por los líderes porque estoy diciendo, tristemente, todos nosotros estamos expuestos al orgullo. El orgullo es algo que todos estamos expuestos, sin excepción. ¿Ok? Y cuando el orgullo es quien gana, no entendemos que estamos violando el principio de la ley, el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Ok? Un expositor hizo esa pregunta y yo reflexioné en ella. Y recuerda, el propósito de Jesús aquí es que usted y yo ofrezcamos un culto aceptable para Dios. ¿Por qué? Porque algo que tiene que tener en cuenta, amado hermano, es que la adoración cristiana es ante todo un acto de obediencia a Dios. ¿Me escuchó? La adoración es ante todo un acto de obediencia a Dios. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. O sea, una pregunta interesante. ¿Qué le importa más a Dios? ¿El sacrificio, la ofrenda o la obediencia? ¿Qué es más importante para Él? ¿Verdad? Entiende, dice Samuel. Bien, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grasa de los carneros. O sea, cualquier acto de adoración externo le desagrada a Dios si no se hace con la actitud interna correcta. Bien. Como enseña el doctor David Martin Lloyd Jones, se trata del peligro de ofrecer ciertos sacrificios rituales para cubrir fracasos morales. O sea, si venimos a hablar a Dios y estamos enojados con nuestro hermano, nuestra adoración es inaceptable para Él. Es inaceptable para Él. Por tanto, primero debes hacer todo lo posible por reconciliarte con tu hermano. Y entonces, dice Jesús, ven y presenta tu ofrenda. Porque sólo así Dios aceptará tu adoración. Ahora, hemos examinado cómo el sexto mandamiento regula nuestra relación con nuestros hermanos. Y finalmente vamos a analizar cómo regula nuestra relación con nuestros adversarios, versos 25 y 26. Y déjeme decirle algo. Yo he visto eso muchas veces. Hemos tratado de resolver diferencias con algunas personas. Hemos hecho todo lo posible. Incluso hemos pedido perdón sin haber hecho nada en contra de ellos. Y aún así hay personas que no quieren perdonar. Se han convertido en nuestros enemigos, en nuestros adversarios. Y nos odian tanto que no quieren perdonar. Y en estos versos finales, Jesús nos da un mandato en el verso 25 y un motivo en el final del verso 25 y el verso 26. Vea el mandato. Primero, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. Jesús utiliza aquí el ejemplo de una persona con una deuda sin pagar. Usted puede ver eso en el próximo verso, ¿verdad? Hasta que no pagues, dice ahí en el verso 26. O sea, usa como ejemplo a una persona que tiene una deuda sin pagar.
Y el adversario de esa persona está pensando en iniciar, o quizás ya en realidad puede ser que haya empezado un procedimiento legal contra esta persona. Bien. ¿Sabe? Y es triste, es lamentable. Pero muchas personas que afirman ser creyentes, en lugar de resolver sus diferencias o sus conflictos siguiendo los pasos de la disciplina bíblica, recurren a los tribunales civiles. Eso no es algo nuevo. Lo vimos, por ejemplo, cuando estudiamos la carta a los Corintios, ¿verdad? Pablo le preguntó a los Corintios en 1 Corintios 6:1, ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los tribunales y no ante los santos? O sea, qué vergüenza cuando esto ocurre. Qué vergüenza cuando los creyentes no somos capaces de resolver nuestras diferencias, siguiendo los métodos, los procedimientos que la Biblia establece para eso, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que hay situaciones, por ejemplo, si alguien abusa a un niño, tiene que ir a los tribunales y deben meterle la pena máxima, para no decir otra cosa. ¿Ok? Cuando hay ciertas circunstancias que requieren la ley, ¿ok? Si alguien está amenazando con quitar la vida o poner en peligro a alguien, pues en esa circunstancia la ley tiene que estar envuelta, ¿cierto? Pero cuando es un problema de diferencias, de rencor, de odio, circunstancias de ese tipo, la Biblia es clara en que existe un proceso de disciplina bíblica al que todos nosotros debemos someternos, sin excepción, ¿verdad? Jesús lo enseñó en Mateo 18. Si ves un hermano que está en algún pecado, ve, habla con él en privado, trata de resolver la situación en privado, que nadie se entere. De esa manera vas a restaurar a ese hermano a la comunión con Dios y vas a lograr que el asunto no pase a mayores. Ese es el primer paso. Ahora, si tu hermano no reconoce su pecado, entonces busca a dos testigos. Principalmente busca líderes de la iglesia, personas maduras que puedan venir, ¿verdad? Y confrontar la situación para que te ayuden a llamar al arrepentimiento. Y si la persona no se arrepiente, entonces ve, dile a la iglesia para que toda la iglesia pueda llamar al hermano al arrepentimiento. Y si aún así no obedece, entonces excomúlgalo de la comunión de la iglesia. Bien, esos son los pasos de la disciplina bíblica. Pero lamentablemente hay personas que no hacen eso. Buscan soluciones mundanas a problemas espirituales. Y es por eso que yo le doy una recomendación, hermano y hermana, sobre todo, por ejemplo, los que están casados. Si usted tiene un problema en su matrimonio, no busque consejo en una persona que no es cristiana. Porque muchas personas le van a decir, ¿sabes qué? Deja al tonto ese o deja a la tonta esa y búscate otro. ¿Ok? Porque esa es la manera en que el mundo resuelve sus diferencias. La manera en que los incrédulos resuelven sus diferencias. Pero en la iglesia, usted y yo, que decimos ser cristianos, debemos actuar como cristianos. ¿Y cómo se demuestra que somos cristianos? Cuando obedecemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. La ley romana permitía que un demandante hiciera un arresto sumario de un acusado y que lo llevara ante el juez. O sea, la persona podía literalmente tomar a esa persona y agarrarlo por la fuerza y llevarlo ante el juez. Ahora, las dos personas que estaban en pleito podían resolver su diferencia, su conflicto, su situación mientras iban por el camino. Fíjense, dice Jesús, resuelvan entre ustedes, ¿ven? Mientras van por el camino. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaban ante el juez, ya entonces no podían echarse atrás. Ya el juez iba a tomar carta en ese asunto. Bien. Después que involucraban al tribunal, ya no podían ponerse de acuerdo entre ellos. Ya el tribunal era el que tomaba la decisión final. Ahora, el punto de Jesús
aquí, lo que Él quiere que usted y yo entendamos es que la reconciliación debe ser siempre ahora mismo. Debe ser ya. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Su punto es que no debemos dejar que el enojo, que el odio o que cualquier otro pecado nos separe de nuestros hermanos, de las personas, de nuestro prójimo. Bien, ese es el mandato de Jesús. Ese es el mandato de Jesús. Y ahora vamos a ver la motivación detrás de esto. La motivación, el motivo, ¿verdad? Verso 25 adelante dice, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. O sea, el motivo por el cual debemos resolver cualquier conflicto, cualquier diferencia, cualquier problema, es para no tener que enfrentar la sentencia de parte del juez divino. ¿Ok? No tener que enfrentar la sentencia de Dios. Y la enseñanza es muy clara, muy obvia. Debemos hacer todo lo posible por intentar resolver cualquier conflicto o diferencia que tengamos con un adversario antes de que sea demasiado tarde. Nuestro objetivo debe ser que se restablezca la comunión con esa persona y con Dios para evitar el juicio divino. ¿Ok? El juicio divino. Como dije ahorita, una persona que se niega a perdonar demuestra o que está su corazón alejado de Dios o que es un incrédulo. Y si es un incrédulo, su actitud lo va a condenar más en el día de juicio. ¿Entiende el punto? Y obviamente Jesús se está refiriendo aquí al objetivo espiritual de evitar la ira de Dios en el día del juicio final. Entonces sería demasiado tarde. ¿Sabe? Nosotros vamos a poder, todo lo que debemos hacer en relación con Dios debemos hacerlo en esta vida. No hay purgatorio, no hay segundas oportunidades. ¿Entiende eso? Está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto es juicio. Y cuando usted parta de este mundo, usted va a ir o a la presencia de Dios o al infierno de fuego por la eternidad. Y después de eso, no hay vuelta atrás. Por tanto, es hoy que tenemos que examinar nuestro andar con Dios. Es hoy que tenemos que ver si realmente estamos viviendo de una manera que glorifica a Dios. Permítame hacer unas preguntas de aplicación. ¿Quién es un asesino entonces? ¿Quién es un asesino entonces? ¿Alguna vez te has enojado con tu hermano? ¿Alguna vez has insultado a algún hermano? ¿Alguna vez has venido al culto a adorar enojado con alguien, con tu hermano? ¿Cuánta hipocresía, cierto? ¿Cuánta hipocresía? Dice Jesús que entonces somos igual que un asesino, porque hemos permitido que el enojo, que el odio y que la ira reinen en nuestros corazones. Y en base a esta enseñanza, ¿quién merece la muerte y el infierno? ¿Quién? Yo creo que todos, ¿verdad? Tú y yo. Todos la merecemos. Porque todos somos culpables de en algún momento nos hemos enojado con algún hermano. En algún momento hemos dicho cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. En algún momento hemos venido a orar y hemos incluso participado de la cena del Señor, quizás sin arrepentirnos realmente de nuestros pecados. Y sabe, vamos a participar de la cena y recuerde la advertencia que Pablo dio en la carta a los Corintios, ¿verdad?
en el capítulo 11, cuando dice que participamos de la cena indignamente, eso traerá el juicio, la disciplina del Señor. Y que por eso hay personas enfermas y personas que han muerto. Por participar de la cena indignamente. Todos tenemos de nosotros un asesino en potencia. Todos nos enojamos por cosas a veces que no tienen ni sentido. Todos hemos usado palabras suaces, palabras ofensivas contra alguien. Y la Biblia nos dice claramente, amado hermano, que ningún asesino heredará el reino de Dios. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La verdad es que usted y yo merecemos el infierno eterno. Lo merecemos. ¿Cómo podemos escapar del infierno eterno? ¿Cómo podemos escapar del infierno eterno? Déjame recordarte algo que es básico en la teología cristiana y que se nos olvida. ¿Ok? Algo que es básico en la teología cristiana y que se nos olvida. ¿Sabe? Fuimos los hombres quienes ofendimos a Dios. Fuimos los hombres quienes nos rebelamos contra Dios. Fuimos los hombres quienes pecamos contra Dios. Y a pesar de que nosotros éramos sus enemigos, a pesar de que los rechazamos, de que los blasfemamos, a pesar de todo lo que hemos hecho en su contra, a pesar de que Dios tenía toda razón para estar enojado con nosotros y para condenarnos y para erradicarnos de la faz de la tierra, Él le dice que Él nos amó. Él nos amó. Y nos amó tanto, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Cuando tú y yo lo odiábamos y éramos rebeldes contra Él. ¿Sabes que fue Dios quien te buscó? No fuiste tú quien buscó a Dios. Fue Dios quien te buscó. Y Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, versos 3 en adelante. ¿Ok? Dios te buscó. ¿Con qué propósito? Para reconciliarse contigo. El ofendido fue el que nos buscó a nosotros para reconciliarnos consigo mismo. Y para darnos entrada en su reino eterno. ¿Sabe? Él te perdonó la deuda que tú y yo teníamos con Él, que era impagable. Él la perdonó en Cristo. Cuando tú dices, yo no puedo perdonar la deuda pequeña que tiene este hermano, estás ofendiendo a Dios. Tú me dices a mí que tú no puedes perdonar esa deuda pequeña cuando yo te perdoné la deuda que tú tienes conmigo, que es impagable. ¿Por qué Él perdonó esa deuda? Porque Él te perdonó. Te lo merecías tú, eras muy bueno, había algo en ti que fuera de valor. No. Porque Él quiso, por amor, por su misericordia, por su gracia. ¿Y sabes que fue Él que tomó la iniciativa? Fue Él quien tomó la iniciativa. Fue Él quien decidió enviar a su Hijo. Fue Él quien dijo, yo voy a dar el sacrificio para que ustedes puedan reconciliarse conmigo. Jesucristo fue la ofrenda, el sacrificio perfecto que Dios usó para expiar todos nuestros pecados. Cristo es la ofrenda.
Cristo está contigo y conmigo. Si estamos en Cristo, Cristo habita por nosotros en la fe. Y cuando usted y yo nos negamos a perdonar, estamos ofendiendo a aquel que murió por nosotros. Fue a través de Cristo, a través del sacrificio, a través de la fe en Él, que se pudo restaurar la relación entre el Dios Santo y pecadores aborrecibles como tú y como yo. Y esta reconciliación implica que Dios en su gracia nos perdona todos nuestros pecados. Que Dios nos adopta en su familia y nos llama ahora hijos suyos. A los rebeldes, a los blasfemos, ahora somos sus hijos. Piensa, hermano. Si Dios, que es absolutamente perfecto y santo, puede desear tanto reconciliarse contigo y conmigo, con viles asesinos como tú y como yo, ¿acaso tú y yo no debemos reconciliarnos con nuestros hermanos? ¿Sabe? Él nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Y tú y yo debemos ser imitadores de Dios. Dice Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Nunca somos más parecidos a Dios que cuando perdonamos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos que hayas tenido misericordia de nosotros, que nos hayas salvado, Señor, siendo viles pecadores por naturaleza. Señor, puede que no hayamos derramado sangre con nuestras manos, pero hemos asesinado a personas con nuestros corazones, en nuestros corazones. Y te agradezco, Señor, que todas esas actitudes hayan sido completamente perdonadas por la sangre derramada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradezco, Señor, que nos hayas cambiado, que hayas transformado nuestro corazón para que ahora seamos pacificadores. Señor, que cuando surge un conflicto, ayúdanos a actuar rápidamente. Ayúdanos a resolver cualquier diferencia que tengamos con nuestros hermanos, Señor. Fortalécenos, Padre, para escuchar, Señor, para prestar atención a estas palabras de nuestro Salvador, para examinarnos a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque Cristo cumple estos mandamientos y su justicia es la justicia de Él, la que tú nos has ofrecido, la que nos has imputado. Es su perfecta justicia, debido a que nos has perdonado nuestros pecados y hemos sido dotados de tu justicia, Señor. Te pedimos, Señor, que produzcas en nosotros lo que es agradable ante tus ojos. Enséñanos, Señor, a arrepentirnos de nuestro enojo, de nuestra ira, de nuestros insultos. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros de la manera que tú quieres que lo hagamos. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Y te damos gloria. Amén y amén.